Hola, ¿qué tal, paiseños? Si queréis una planta para una terraza o un jardín con muchísimo sol y que en vuestro invierno la temperatura baje hasta -10 grados incluso, con heladas, nieve o lo que queráis, el Callistemon es tu planta. Increíble, que tiene muchísimos beneficios que te voy a decir cuáles son, especialmente por esta floración que hace. Es muy común de zonas de un poquito de costa, por algo que te voy a decir de cara al verano, pero también de interior, por ese tema de las heladas y ese frío seco. Ya te digo que -10 grados es muchísimo, muchísimo frío. El Callistemon tiene muchos nombres, cada zona le suele poner un nombre vinculado un poquito a su cultura o a la historia que tiene la planta en esa zona. Por ejemplo, hay mucha gente que le llama limpiatubos o escobilleros también. Y es muy común también, a mí esta planta me recuerda a mi abuelo Benja, que siempre lo veía cuando yo era muy pequeñito, cómo metía una escobilla para limpiar las botellas. Y de ahí viene el tema del limpiatubos, por estas flores tan espectaculares que parecen como una escobilla. No te voy a decir una escobilla de limpiar retretes, pero sí parece una escobilla de limpiar botellas, tubos o lo que sea. La clave de esta planta es que haga esta floración, y para hacer esta floración te voy a dar el consejo número 1 y final de vídeo ya. Esta planta tan maravillosa que cada una me costó 14,95 €, es una planta bastante barata para la espectacularidad que tiene, es una planta que necesita pleno sol. Venga. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Aquí te dejo mi último vídeo, aquí otro vídeo más de jardín. Hasta el siguiente vídeo. No, es broma, no te marches. Es que es una planta súper sencilla de cuidar siempre que le des pleno sol. Todo el sol que le puedas dar. Muchas horas de sol, un sol de mañana muy fuerte, un sol de tarde muy fuerte, pero en la tierra hay que mantenerla un pelín fresca. Y de ahí te voy a decir qué tipo de maceta necesitas elegir, salvo que la tengas en el suelo. Sin sol, esta planta no florece, o florece muy poco, y vamos a ser honestos. Me voy a coger una aquí como si fuera un bebé, y me voy a coger otra aquí como si fuera un bebé. ¿Me quieres decir que le llegas a alguien y le dices, mira lo que te traigo? ¿Me quieres decir que con esta planta no triunfas si se la regalas a alguien, o si se la llevas a su jardín, o si la tienes en tu jardín y la gente te visita y alucina con esta planta? Pues hay alguien que también alucina, y son las abejas y los abejorros. Tiene un cierto olor que me recuerda un poquito al olor al limón en flor. No me preguntes por qué. Para que florezca pronto, para que la floración dure y para que la floración sea bastante abundante, que no te salgan solo unas pequeñas florecitas y no sea una multitud de flores en toda la planta, ese pleno sol es fundamental. Si no le puedes dar pleno sol, esta planta no es para ti. Pero si tienes todo eso, una buena ubicación soleada, una zona principal de jardín, esta planta en suelo puede crecer mucho, eso te lo voy a aclarar en el tema de las podas, creo que te va a dar muy buen resultado a nivel flores, ¿vale? Y si hablamos de pleno sol, 30 grados y sustrato fresco, hay una cosa muy importante. Esta planta es muy adaptable a zonas de sequía. Es decir, esta planta en suelo prácticamente te olvidas de regar siempre que llueva esporádicamente. Y si tienes algún sistema en el que te va alguien a regar o vas tú a regar una vez al mes, la tienes en el suelo, esta planta prácticamente te olvidas de ella. Una cosa es que admita esa sequía y mucho calor, y otra cosa es que se recuezan demasiado las raíces. Las macetas de plástico para algunas plantas como las tropicales son muy recomendables porque condensan mucha humedad, pero claro, tienden a recalentarse. El problema está en que aquí necesitas maceta de barro. Esta maceta, te voy a decir todo el presupuesto que me voy a gastar para tener estas dos plantas. Estas las tengo para un proyecto con hibiscus en terraza, pero es que esta planta en terraza queda muy bien, siempre que le des barro o terracota. Aísla del frío, aísla del exceso de calor, no como el plástico que recuece lo que hay aquí dentro, pero sobre todo mantiene una aireación de las raíces que a esta planta le va genial. Plantas que admiten mucha sequía son plantas que no admiten encharcamiento. Cada una de estas plantas me costó 14,95 €. Las macetas me costaron 12,50 €. Bueno, recurriendo a ofertas siempre vas a poder hacer algo que se adapte a tu presupuesto. Y ahora hablamos de algo donde no puedes escatimar, y es la selección de sustrato perfecta para Callistemon, especialmente en maceta, que es donde lo voy a tener yo. En el jardín, simplemente poniendo humus de lombriz o compost, ya puedes tener la tierra muy bien abonada, pleno sol, un primer riego y te olvidas, ¿vale? En maceta sí que tienes que hacer unas cuantas cosas. Terra Profesional, Cana es mi patrocinador, ya lo sabes, estoy muy contento con ellos. Una buena cantidad de tierra
La maceta de barro no es mucho más grande que esto, pero bueno, le voy a limpiar un poquito la tierra que traen, que sabes que del centro de jardinería, el vivero y todo eso, viene quizá con la tierra un poquito agotada, así que le voy a remover un poquito la tierra, la parte de abajo, limpiar un poquito esta parte de aquí y ya está. Así que voy a preparar más porque voy a poner los hibiscus y voy a preparar más cosas. Una buena cantidad de sustrato universal, ahí, sin miedo, así. Este trae un poquito de perlita, que son esas cositas blancas que ves por ahí. Con este sustrato, al ser tan suelto, al retener tan bien la humedad para una planta que se adapta muy bien a la sequía, le va genial, ¿vale? Porque es muy permeable, muy ligerito, no pesa, solo encontré un guante, no pasa nada. Compost o humus de lombriz, ¿vale? En maceta hay que darle a la planta de comer un abono de liberación lenta. Ahí, mira, me traigo unos guantes aquí. Una parte de compost por cada 3 partes de este sustrato y luego una parte más de perlita. La perlita va muy bien en maceta y te voy a enseñar qué es la perlita. El Callistemon quiere una tierra un poquito ácida y ahí te voy a dar un poquito más adelante en el tema del riego todos los consejos que siempre doy, por ejemplo, con una hortensia. La perlita hace 2 cosas fundamentalmente. Airea el sustrato, mira, te lo voy a enseñar aquí. Airea el sustrato y ayuda a la retención de agua. La perlita tiene unas mini cámaras de aire, es una cosa muy ligera, fíjate cómo cae. Cae como si fuera el telgopor o el poliespán, pero no es poliespán, esto es una roca, ¿eh? Y sobre todo en maceta nos aporta una aireación increíble a los sustratos. ¿Qué pasa? ¿Me pides calma? Me dicen de producción que estamos hablando muy rápido, vamos a empezar a hablar un poquito más lento. Mira qué mezcla más buena para macetas, te diría que vale para prácticamente cualquier planta. Fíjate, súper ligerita. Y de esto te voy a hablar ahora porque le vamos a poner un topping por encima a la maceta. Una vez que te compras algo en el centro de jardinería, mira cómo están las raíces, por si acaso te conviene trasplantar nada más llegar a casa o esperar un poquito más, ¿vale? Fíjate, 2 cosas muy importantes. Como planta resistente a la sequía, siempre suele formar unas raíces fuertes. Fíjate qué pedazo de raíces. Esta bolita, que si la aprietas, ¿viste? Tiene un líquido dentro. Esto es una especie de fertilizante químico que le ponen a las plantas los productores. Ahí está. Desmenuzamos un poquito la parte inferior. Maceta de barro terracota, para mí es fundamental por lo que te digo. Esta planta no se nos puede encharcar la raíz. Una planta resistente a la sequía no admite un encharcamiento. Presentamos nuestro limpiatubos y se hunde demasiado, entonces lo vamos a levantar. Ahí está. Fondo de la maceta. La maceta solo tiene este agujero de drenaje, pero yo lo veo más que suficiente porque el barro respira muy bien. Ya me estoy acelerando otra vez, productora. Nuestro Callistemon aquí. Y ahora tenemos que ir rellenando con el sustrato la parte que está entre el Callistemon y las paredes de la maceta. A puñaditos y sin miedo. Ahí. Ahí la estoy metiendo bien. Luego lo perfecciono un poco, ¿vale? Tampoco os quiero aburrir con esto, pero cuanto mejor dejes la tierra, mejor se va a adaptar la planta a echar las raíces de nuevo hacia los bordes de la maceta, que es donde les gusta ir a buscar la humedad. Y ahora te voy a hablar del tema de la corteza de pino. La corteza de pino va a cumplir 2 cosas muy importantes. La primera, que a mí es una de las que más me gustan, es que va a contribuir a que la planta sufra menos en las raíces, porque va a retener la humedad, va a hacer que el frío no llegue tanto a la zona de la raíz, porque la va a proteger por la parte superior, y además nos aporta acidez. Es utilizar una corteza de pino que tenga un pH tirando hacia el 5. El pH inferior a 6,5 es el ácido y esta tiene en concreto un 5,30. Mira, la corteza de pino no es muy cara y salvo que vayas a hacer una especie de jardinera con un montón de corteza de pino por encima, que si tus plantas lo requieren te la recomiendo, no vas a gastarte un dineral porque esto acaba cundiendo mucho. Tiene el grano súper gordito, tenía que haber elegido una con menor granulometría, pero bueno, no es el fin del mundo, también decora mucho, ¿eh? Esta planta puede llegar a medir como un árbol grande, ¿vale? Es un arbusto de flor que puede llegar a medir 5, 10 metros, 15 metros de alto. En maceta el crecimiento es mucho más contenido, pero lo bueno de en maceta es que nos interesa también tenerlo un poquito contenido. No te sirve de nada tener un recipiente así y una planta que te suba a 4 o 5 metros, ¿vale? Y de ahí va a venir el tema de la poda. Voy a poner la corteza de pino, que simplemente es coger un puñadito y ponérsela en la base. Lo ideal de este pino es que te quede una parte un poquito tupida, ¿vale? No tienes que poner una capa así, pero que te quede todo bien tupidito. Riego y fertilización. Empezamos ya a ponernos serios, ¿vale? Porque esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Esta planta hay que fertilizarla 2 veces al año. Perdón, en 2 épocas del año. Una es en el otoño.
Porque en el otoño vamos a hacer una pequeña poda, que te voy a explicar luego cómo es. Esa fertilización que hacemos, tenemos que hacerla o quitando el sustrato y haciendo un trasplante, que yo te recomiendo que lo hagas cada 2 años, o mejor, haciendo fertilización líquida. Porque los fertilizantes líquidos en macetas son buenísimos, porque al regar, cada vez que regamos las macetas, se nos sale por el agujero de drenaje muchos de los nutrientes del sustrato. Entonces, si le reponemos esos nutrientes en fertilización, pues la planta nos lo va a agradecer mucho. Yo te voy a recomendar 2 fertilizantes, que son 2 fertilizantes para flores, pero puedes utilizar uno para huerto, uno para frutales. Queda bonito, no se ve mucho, no lo vais a ver mucho, pero queda bonito. Esto para florecer necesita un fertilizante rico en potasio. Yo te voy a decir 2. Esto es un extracto de plantas y esto es un fertilizante que es una biomelaza, rica en potasio. Y te voy a enseñar aquí más o menos los numeritos estos típicos de lo del potasio. Fíjate, ¿ves aquí ese 2, 2, 5? Es como el famoso triple 15, 15, 15, 15. Esto es ecológico, es una biomelaza a la que le meten nutrientes y es de remolacha azucarera, ¿vale? De esto se utiliza por cada regadera de 10 litros unos 40 mililitros, se utiliza bastante poca dosis, pero sobre todo me interesa esto porque tiene un pH de 4.45, esto va ideal para plantas ácidas. No me voy a pasar regando la primera vez, porque cuando hacemos un trasplante, la planta viene de estar en este recipiente con agua a estar en un recipiente más grande, con muchísima más capacidad de almacenar agua. Son 40 mililitros por litro, pero como la planta está recién comprada, solo voy a poner 20, voy a poner la mitad. Ahí está. Y como te digo, esto en octubre, cuando hagamos la poda, que te la voy a explicar ahora, y sobre todo cuando empieza la primavera y ya terminó el invierno, empezamos a fertilizar, yo te diría, una vez a la semana. Allá vamos, riego ligero. Recuerda, no queremos empaparla. Es una planta muy acostumbrada a la sequía. Ahí, y dejamos que se filtre bien. Esa poda de otoño y cómo podar esta planta. El primer consejo de esta planta es, flor seca, la quitas. Porque si quitas la flor seca vas a provocar que haga más floraciones, porque estos penachos se van mustiando, ¿vale? A medida que se van abriendo y luego se marchitan, quedan un poquito feetes en la planta. Se me rompió una rama antes y te la voy a enseñar. Mira, ramas rotas hay que podarlas. Mira, te voy a enseñar este tallo. Voy a intentar hacer un esqueje por si acaso, si cuela, cuela. Siempre florece de esta parte de aquí y va subiendo las flores, 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 hasta ir abriendo estas de aquí. Al principio parece que está como marchito, pero no es así. Es simplemente que se están abriendo, esos pelitos que están enrollados dentro de cada uno de estos capullitos redondos, se están abriendo hasta hacer esta floración tan bonita. La poda de otoño es correcta en esta planta para 2 cosas, porque vas a contener el crecimiento, especialmente si lo tienes en maceta y no quieres que crezca mucho, para eliminar las flores secas y sobre todo porque la preparamos para que en primavera nos florezca más. Y ese trasplante del que te hablé cada 2 años, yo te recomiendo que lo hagas ya en invierno, no lo hagas en otoño después de esta floración que te va a tirar desde como primavera, verano hasta casi el otoño. Es una planta que va floreciendo muchísimo. Las plagas fundamentales en esta planta son la arañuela roja, porque es una planta que como le gusta un ambiente tan seco y el calor, son condiciones muy aptas para la arañuela roja. Entonces, si ves arañuela roja, jabón potásico con aceite de neem te va a ir genial, o un acaricida que tú tengas de confianza, ¿vale? Si es ecológico, perfecto. Y sobre todo también la cochinilla, especialmente la algodonosa y la cochinilla lapa. Eso a veces es un poquito difícil de controlar, pero jabón potásico y aceite de neem también te va a funcionar. Y con la cochinilla algodonosa, bueno, si ves alguna, le puedes dar así un poquito con los dedos y va a ir perfecto, ¿vale? Están empezando a detectar que están los Callistemon y ya empiezo a ver unos pequeños abejorros por aquí, ¿vale? Es súper guay esta planta. Y a modo de resumen final, planta muchísimo, muchísimo, muchísimo sol, riego súper esporádico, en suelo ni la tienes que regar, salvo que tengas un auténtico pedregal súper expuesto al sol y vemos una zona con muchísima, muchísima sequía. Fertilízala siempre en otoño y en primavera y sobre todo vete podando las flores marchitas, porque así favoreces que siga haciendo toda esta maravilla de flores. Te voy a dejar por ahí un vídeo del Hibiscus syriacus, que es un hibiscus también para zonas con muchísimo sol y en maceta, que va perfecto. Y aquí te dejo el botón de suscribirte. Te animo a que te suscribas y le dejes un like al vídeo, porque si has llegado a esta parte del vídeo y no estás suscrito es que mi contenido te gusta. Así que nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.